¿Qué tal iceberg de brujería? A mí me está pasando en cuestión de separación y de cambios y cansancio y así. La cuestión es que fui con una persona espiritual, me hicieron la limpieza con aluminio, cosas que me dejaron con asombro en la cuestión de escupir el aluminio y tomarlo, y que se calentará en mis manos el aluminio. Salió con cenizas comentando que tenía un problema de magia, ya saben. Hoy fui y compré pastilla de carbovita y agua mineral, al final me dio agua con sal y así yo vomitando como una especie de gusano peludo, un animal. Pues, aclaro que la misma persona me ha encargado material para curarme a mí mismo, así como vitaminas, pero son personalmente para mí. Me acordé, una radio no se fue en México y comentaba un policía que él conoció a una mujer, pero que siempre que estaba con ella se sentía muy cansado. Luego se dieron cuenta que ella era una señora, no una chica. Era una bruja según ellos, pero no sé. Mi hijo de la nada se enfermó de gravedad. Van dos personas diferentes que se dedican a eso, que me dicen que tiene un trabajo. Estamos haciendo todo lo posible por quitárselo, pero no sé qué más hacer. La verdad, sí nos han pasado cosas muy feas y muy raras. A mí también me dijeron que yo tengo un trabajo. Yo acudí con una persona que me ayudó mucho, con solo verme, me dijo que tenía cáncer en la matriz y en efecto, los médicos lo diagnosticaron. Gracias a esa persona, me di cuenta súper a tiempo y pude salir adelante. Gracias a Dios hoy lo puedo contar. La carta de la muerte significa transmutación, un cambio, depende con cuál carta se junte, puede ser positivo o negativo. Mi mamá es amiga de una vecina a la que le han hecho trabajos. Esta vecina tenía una planta de ruda pero se le secó, según dice que la ruda es protección a la casa. Total que mi mamá también tiene una planta de ruda y la vecina le dijo que le regalara una rama de ruda para poder plantarla otra vez. Luego de que la vecina tocara la planta que tiene mi mamá, la ruda se empezó a secar mientras que todas las demás plantas que tiene están súper bonitas. Entonces mi mamá cree que la vecina ya de plano trae toda la mala vibra del pasado. Me da mucha pena la BDD. O soy mago y realizo lecturas, hechizos e incluso solo aconsejo o doy tips si me lo llegan a pedir. La verdad, es un tema muy extenso, pero recuerden que si alguien les dice que tienen un trabajo, deben verificar, ya que muchas veces no es así. Luego andan diciendo que los tienen enterrados en el panteón como si todo el mundo hiciera eso. Dentro de los casos más destacados que he realizado son el exorcismo y destierro de Moloch, ya que hostigaba a una familia y justamente a una niña, principalmente darle en su madre a los trabajos de la Santa Muerte, por lo regular de amor o maldiciones, limpiar todo un hotel, enfrentar espíritus marciales, los que saben sabrán qué pedo con ese asunto, guerras mágicas entre aquelarres contra mi solo XD y sobre la salud. Siempre busquen primera atención médica profesional, la magia no gira enfermedades tal cual, o al menos no tan fácil, salvo somatización de emociones, PD. Banda, cuando me refiero a tipes a dudas pequeñas y así, no de que lead me pidan un tip así random sin contexto. Mi madre cuando era joven practicaba magia blanca, pero a mí no me permite acercarme a ese mundo. Jugó a la tabla Ouija porque no tenía amigos. Sin experiencia dejó el portal y maldición abierto. Lucho años contra esa cosa y sospecho que se llevó a mis 3 hermanos como ofrenda para dejarla en paz. Soy la única sobreviviente de 3 abortos espontáneos y deformaciones en el vientre. Nací sana y salva y ella al día de hoy me sigue prohibiendo acercarme a cualquier cosa relacionada a lo ya mencionado. Cuarzos, me hizo botar el mío envuelto en una tela blanca al río. Libros con ojos, en una biblioteca los encontré y me los saco de las manos. Libros de magia blanca, los vendían por mi antiguo pueblo, juegos malditos, etc. Son una de las pocas cosas a las que tengo prohibido el acceso desde que tengo memoria. Yo opino que todo eso es manejo de energías y todos tenemos una. Hay personas con más experiencias que pueden manipularlas, vaya, y así como existe el bien pues también existe el mal. También que si no crees en ello, pues puede que te hagan un trabajo y no te afecte tanto por el hecho de no creer, pero no quita que te afecte. Mi mamá estuvo de voluntariado en Nápoles, Italia hace como 4 años y conoció a una familia de haitianos los cuales le contaron su situación. Supuestamente al padre de familia le hicieron la brujería más poderosa que existe, una zombificación, debido a que en su país no le pagó una deuda a una mujer que practicaba esa brujería. Dice mi mamá que el señor se veía como si tuviera retraso, no hablaba, no podía ni hacer las funciones básicas de comer o bañarse, a pesar de que antes era normal y trabajaba de
de carpintero. Ellos le dijeron que ya habían buscado ayuda con la iglesia, con otros brujos, pero nadie podía ayudarlos. Cuando lo intentaban, el señor tenía terrores nocturnos y no dormía por días. Un caso terrible. Aquí una tarotista, he realizado varias lecturas, he tenido muy buenas experiencias y malas. Una de las que más recuerdo es que alguien que era cercano a mí preguntó por alguien fallecido, no sé cómo explicarlo, decir que esa persona entró a mi cuerpo para dar su mensaje. Son cosas que solo sabían entre ellos dos y había terminado bastante cansada, me duró un par de semanas ese agotamiento. De las mejores lecturas que he hecho fue de una chica sobre su familia, no puedo dar muchos detalles, pero resurgieron de múltiples problemas continuos dentro de su ambiente familiar que estaba colmado de envidias y hasta deseos de mutres RT3. Desde niña tuve atracción a este tipo de temas hasta que hace 3 años me dediqué a investigar sobre brujería, tarot y actualmente me sigo preparando. Otra experiencia que puedo contar: gracias a esto que he estado desarrollando descubrí que a mi mamá le hicieron brujería para que perdiera a mi hermana, que nació ciega y prematura. Gracias a un par de lecturas lo descubrí, fue una señora que quería estar con mi padre e inclusive le enviaba mensajes esta señora a mi madre diciendo que estando ella no nos iba a faltar nada. El embarazo de mi madre iba normal, hasta que ese día iba yo regresando de la escuela primaria, recuerdo bien ese día, estaba hablando con ella y de la nada le llegó un dolor intenso. Ella actualmente me lo describe como si alguien le hubiera cortado con una tijera por dentro del vientre con el deseo de que mi hermana no se lograra. Fue un trabajo realmente pesado. Recurrimos a una ayuda, la señora que nos ayudó también me enseñó mucho y se logró revertir todo lo que había causado la amante de mi papá, y actualmente le va muy mal a esa señora al punto de que sé que está realmente enferma. La brujería existe, la gente que no cree o se burla peca de ingenua, ha existido desde hace mucho, artistas, personajes históricos y demás han acudido a ella, la familia y las exparejas son las que más eso le quieren hacer a alguien: amarres, enterrarte en el panteón, quemarte o agusanarte para que estés estancada, roba o en una pobreza inexplicable. Yo supe de un caso donde había una familia, mamá, papá e hijas, que vivía bien, tenían un buen sustento económico, etc. Pero de repente el señor fue infiel y se metió con una señora que le gustaba ese tipo de cosas, brujería, a tal grado que un día tiró una cruz prendida en fuego en el techo de la casa del señor infiel y a partir de eso le fue súper mal, perdió todo incluida su familia, se enfermó, etc. y por más que trató de recuperarse no pudo. Hasta el día de hoy el señor se la pasa rentando en varios lados, en tratamiento por enfermedades después de tener una comodidad. La magia, rituales y placebos funcionan gracias a dos aspectos de la fe muy importantes, que es la atención e intención. Cuando nosotros le conferimos ese poder a cualquier acto psicomágico, a nivel neuronal y pensamientos comienza a funcionar y se empieza a manifestar en la realidad. Hay mucha parafernalia y muchas cosas, pero para mí, la vida a la que estamos arraigados en este sistema nos hace depender de muchas cosas, por lo que creo que la magia se encuentra en no depender de nada y seguir fluyendo en el yo. La espiritualidad es muy simple, solo tiene que ver con la congruencia que es pensar, decir y hacer. Y de ahí la frase, ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Qué te puedo decir? Existe lo bueno y lo malo y claro que existe la brujería y a veces viene de los que menos esperas, familiares o amigos. Un caso muy particular, el de una señora que le iba mal en su trabajo y empezó a enfermar, fue con médicos y especialistas y la hallaban sana, hasta que la atendí yo y pues en efecto era brujería que le había hecho su ex esposo. Enterró su foto en un vintón y también creo en lo científico, soy químico y si algo no es de brujería yo le digo a la gente que no es nada de brujería y que mejor acudan con un médico. Otra cosa, no se metan a hacer brujería para dañar a alguien más porque trae karma feo. Si es para devolverle el trabajo a quien te lo hizo, sí recomiendo hacerlo pero protegiéndose. Cuando era un niño, onda 8, 9 años, me entraba mucho el qué pasa cuando uno muere, qué hay más allá de la muerte, en verdad habrá algo, o todo termina sin más y ya.
y eso me provocó mucha ansiedad, al punto de que mi mamá me llevó con una señora especialista en brujería, y me hizo una limpia y así, y dicho por esa señora, me cerró el cerebro, porque se me había abierto a otros planos de dimensión. Bueno, pues me recupero de eso, y fue mucho mi insistencia en querer saber más, en querer conocer más, así que de la nada, me entró por meditar, lo hago desde antes de los 20 años, y he visto y escuchado cosas durante las meditaciones, y eso hizo que quisiera aprender más, que quisiera saber más. Durante un tiempo de mi vida, la señora que mencioné más arriba, me enseñó un poco de cosas, y todo lo demás que sé, lo aprendí meditando. Hoy en día aún tengo contacto con esa señora, es increíble que tiene más de 80 años, y bien puede aparentar unos 60, y de vez en vez nos vemos y platicamos. En una ocasión, me hicieron un trabajo de brujería, y me mandaron 3 muertos a estar molestando. Yo no sabía que era por eso, me sucedían cosas, no dormía bien y así, y fui a consultar a la señora, ya que yo solo no daba con el meollo del asunto, y en ayuda con ella me dijo quién era la persona, qué me estaba haciendo y por qué. Y después entré en acción yo, me puse a meditar con mucha intención y determinación de poder a los muertos que me mandaron, y en las meditaciones los vi, eran 3, 2 hombres y una mujer, me entró mucho coraje y quise agarrarlos a golpes, que literal en el plano astral, es posible hacerlo siguiendo ciertos pasos y así, que ya me habían enseñado, además que en la realidad, fui campeón nacional de kickboxing, entonces bueno, tengo noción y capacidades de defensa, los veía en la lejanía, y trataba de darles alcance y es como si dieran la vuelta en la esquina, y simplemente desaparecieran. Así estuvimos como 3 días, hasta que por fin uno de ellos, de los 3, solo uno hablaba, me dijo que los habían enviado, que literal no era su intención hacerme nada, pero que tenían que hacerlo por el vínculo que mantenían con el chamán que los había enviado, pero que esa noche era la última que los vería ya que era evidente que era el chamán, así que ahí, justo en ese momento se terminaba la brujería. A los días vi a la persona que me había mandado a hacer el trabajo, y se veía mal, cansado, ojeroso y demás, así que asumo que los muertos fueron a molestarle a él, digamos que se regresó el trabajo. Y sí, todo esto existe, las energías existen, los planos dimensionales aparte del plano físico, existen, muchas veces sí puede ser alguna afección física, y también muchas otras veces puede ser algún ataque de índole brujeril. Así que nunca está de más hacerse una limpia, si uno tiene algo, se lo quita, y si no, pues es revitalizante. Si gustan creerme está bien, y si no, también, solo sepan que digo la verdad. De esta y otras aventuras similares, me han pasado varias. En una ocasión fui a que me leyeran las cartas con una señora que venía llegando a mi pueblo. Ella no sabía nada de mí y jamás mencioné el nombre de la persona por la que quería saber, solo dije su nombre completo en silencio. Ella en cuanto comenzó me dijo que esa persona estaba muy protegida por la santa y que no podría ayudarme mucho porque su vela sacaba humo negro, y lo poco que me dijo todo era cierto, y efectivamente esa persona tenía como protección a la santa.